hablaremos de la tercera parte en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hemos visto de quienes blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios y lo hacen con el conocimiento, a esto no les será perdonado ese pecado ni en este siglo ni en el venidero. Pero quienes blasfeman sin el conocimiento lo hicieron por ignorancia y Dios pasa por alto ese pecado. Si esto no fuera así, ninguno de nosotros alcanzaríamos la salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo: pero pasando por alto Dios los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El conocimiento es fundamental. Puede ayudarme a alcanzar la misericordia de Dios cuando actúa en conformidad con ese conocimiento, pero por el conocimiento puede ser una sentencia de juicio sobre mí, cuando conociendo no hago las cosas que Dios demanda de mí. Por eso en la carta de Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El conocimiento te hace responsable delante de Dios. Quienes conocen, obviamente, tienen el juicio de Dios. Conocer la palabra de Dios me acarrea responsabilidad delante de Dios. El blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, ese pecado es imperdonable. Y Pablo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 4, 5 y 6, lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto quiere decir, para los que recibieron la verdad y fueron partícipes, pero luego volvieron atrás a cometer las mismas cosas, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, si estás aprendiendo de que esas cosas ya no se hacen y vuelves a hacer lo mismo, estás en esa condición. Y vuelves atrás, porque Pablo dice: de aquellos que fueron iluminados del don celestial y participaron del Espíritu Santo, y de que recibieron la buena palabra y recayeron, es imposible que sean renovados. Por eso, no seas un oidor olvidadizo, para que de esta manera posteriormente no seas juzgado por Dios como blasfemo, como injuriador y como aquel que menospreció las cosas que Dios considera sagradas. Entendiendo esto, una blasfemia es un insulto de las cosas que Dios considera sagradas por el Espíritu Santo de su poder, entendiendo de que solo pueden blasfemar aquellos que tienen conocimiento, entendimiento, porque no andan en ignorancia ni en incredulidad. A quien no se le perdona ese pecado de blasfemia, a aquel que tiene el conocimiento, y por lo tanto no le será perdonado. Tal vez usted diga: yo no blasfemo, ni injurio, ni insulto el nombre de Dios, sino lo que hago es santificar su nombre, hablar de Dios las cosas buenas. Pero cuidado, tal vez usted de palabra no lo haga, pero con sus hechos haga usted que otros blasfemen en nombre de Dios. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra reputación y nuestra conducta para evitar de que otros blasfemen por mi causa en nombre de Dios. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, por su conducta, por sus hechos, y esto puede suceder con usted, por un mal testimonio de comportamiento, y esto hace que otras personas blasfemen a Dios por el testimonio de su comportamiento. Pablo dice de que nosotros somos cartas abiertas, y esto es el testimonio, la conducta actuando en conformidad con la voluntad de Dios, y no es poner alabanzas a todo volumen o mensajes a todo volumen. Si el testimonio no es el correcto, de nada sirve. El apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1 versículo 16 lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El testimonio con sus vecinos, ¿cómo es? ¿O acaso es pésimo? Y son puestos de burla por su conducta. Pregúntese, ¿cómo está mi testimonio como hijo de Dios para con los demás? ¿Será que sí es el correcto? Por eso el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. También santificamos a Dios dando un buen testimonio en mi forma de hablar, en mi conducta, en mi obrar y en el ser justo, evitando aquello que va en contra de los principios de Dios. Pero ya teniendo el conocimiento y teniendo entendido los principios de Dios en sus cosas sagradas. Y si actúo deliberadamente, volviendo atrás sabiendo que está mal, es imposible que sea perdonado. Así entendemos en que una blasfemia es un insulto de parte de alguien quien adquirió el conocimiento y fue una vez iluminado, que gustó del don celestial, pero volvió atrás. Este no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero, es decir, cuando el reino de Dios sea restaurado en la tierra, cuando se cumplan los 7 tiempos, Jesucristo, el Hijo de Dios, en su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque recibió y recibirá reino, gobernación, señorío, poder, autoridad, y como Rey corregente destruirá a los opositores del reino. En ellos, Satanás, la bestia, el falso profeta, y todos los opositores del reino, aquellos que se oponen a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Durante ese milenio, Jesucristo será como si fuese el Dios, el Padre. Durante ese milenio, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6? Que Jesucristo reinará 1000 años. Y los que resuciten en la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años. Cuando Jesucristo reciba el reino, el Padre Jehová le cede el trono, pero no se sujetará a la gobernación del Hijo. Y el Hijo Jesucristo, allí en ese periodo, Jesucristo restaura el reino de Dios en la tierra. Cuando lo haya hecho, le devolverá el reino al Padre Jehová, para que Él sea el soberano por la eternidad. Estando en este reino, el que no acepte la gobernación de Dios, no será perdonado. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y dónde dice la Biblia de que Jesucristo va a recibir el reino y que luego se lo entregará a su Padre? Pues mis amados en el Señor, hay que ir a la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Allí encontramos esto que el apóstol Pablo nos manifiesta de lo que el Señor Jesucristo recibirá. Y leemos desde el versículo 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el versículo 27 dice, presten atención, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hablando del Padre Jehová. Y el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Con esto tenemos clara evidencia de que el Padre Jehová le cederá el trono a su Hijo durante 1000 años, y que cuando el Hijo Jesucristo restaure todas las cosas, le devolverá el trono a su Padre, para que Jehová, el Dios verdadero, el Dios único, el omnipotente, el todopoderoso, quien merece reinar por la eternidad, sea el Señor y Rey de todos y en todos. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.